Bienvenidos a un nuevo análisis en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros un switch Layer 3 D-Link DGS363028PC, un switch orientado específicamente a medianas y grandes empresas y también a operadores de red, es decir, a ISPs. En este unboxing y primeras impresiones lo vamos a hacer un poco diferente debido al gran tamaño que tiene este switch, ya que también es PoE, como próximamente os explicaremos. Así que lo primero que os vamos a enseñar son los accesorios que incorpora este switch gestionable Layer 3 D-Link DGS363028PC. Lo primero que os vamos a enseñar es el cable serie que incorpora este switch para administrar a través del puerto de consola el propio dispositivo. En un extremo tenemos el típico conector serial y en el otro extremo tenemos un conector RJ45 que deberemos conectar al switch. Si nuestro PC, nuestro portátil no tiene esta conexión, ya que los nuevos portátiles lo normal es que no tenga un puerto serie, lo que podemos hacer es comprar un adaptador puerto serie a USB y de esta manera podremos administrar el switch sin ningún tipo de problema. No obstante, D-Link ha pensado en todo y este switch también incorpora un puerto mini USB de consola. De esta manera, con conectar el extremo mini USB al propio switch y el USB tipo A directamente a nuestro ordenador, podremos administrar a través del puerto de consola USB este dispositivo sin ningún tipo de problema y sin necesidad de utilizar el otro cable con extremo RJ45. Por supuesto, este switch, al ser profesional, lo más normal es que lo enraquemos. Y el fabricante de D-Link ha incorporado los soportes necesarios para enracarlo fácilmente. Además de los soportes, también tenemos una bolsita donde vamos a tener los tornillos necesarios para atornillar este switch directamente al rack donde lo instalemos. Y por supuesto también tenemos las típicas almohadillas para evitar cualquier tipo de vibraciones entre los diferentes dispositivos. Y por último tenemos el cable de alimentación típico para alimentar los switches gestionables. Debemos recordar que este equipo incorpora una fuente de alimentación interna, por lo tanto conectaremos el popular cable eléctrico directamente al switch para alimentar. Una vez que hayamos conocido los accesorios de este D-Link DGS363028PC, vamos a ver el propio switch L3 en detalle en otra toma de vídeo. Tal y como podéis ver, en la parte frontal de este D-Link DGS363028PC es donde encontramos todas las conexiones cableadas del propio dispositivo. Todas y cada una de estas conexiones son las que os vamos a explicar en este vídeo. En la parte izquierda de este switch es donde tenemos los LEDs de estado de, por ejemplo, el enlace de actividad, si tenemos conectado algún dispositivo al puerto USB, e incluso un botón que nos va a permitir cambiar entre modo si queremos ver el estado, la actividad del enlace o el estado del PoE, ya que estos puertos Gigabit Ethernet para la LAN tienen soporte PoE Plus, como próximamente os explicaremos. Además, también tenemos un puerto dedicado RJ45 para la gestión de las alarmas y un puerto USB 2.0 que nos va a permitir conectar un disco duro o un pendrive para almacenar el firmware, para almacenar los logs del propio dispositivo e incluso para almacenar las configuraciones y posteriormente restaurarlas. No obstante, este switch tiene memoria interna suficiente para almacenar este tipo de archivos. También encontramos un puerto RJ45 que es Gigabit Ethernet para la administración, es decir, para el management de este propio switch fuera de banda, y el puerto de consola RJ45 y también el puerto de consola mini USB. Normalmente con los portátiles nuevos utilizaremos casi siempre el puerto de consola mini USB, ya que no tendremos que utilizar ningún conversor de puerto serie a puerto USB 2.0. En la parte central tenemos 20 puertos Gigabit Ethernet para la LAN con soporte PoE Plus. Cada uno de estos puertos va a poder proporcionar una potencia de hasta 30 vatios para alimentar puntos de acceso, cámaras IP y otro tipo de dispositivos. Además, también tenemos 4 puertos Gigabit Combo. Tenemos 4 puertos 1000 base T y otros 4 puertos SFP normales. Debemos recordar que estos puertos son combo, es decir, si el puerto número 21 está ocupado en 1000 base T no podemos utilizar el 21F, que es con SFP. Y por último tenemos 4 puertos SFP Plus, es decir, estos puertos 25, 26, 27 y 28 funcionan a una velocidad de 10 gigabits por segundo
y estos puertos son compatibles tanto para conectar dispositivos como servidores a una gran velocidad y también para uplink y conectar este switch a otro e incluso para stacking en un apilado físico de hasta 80 gigabits por segundo. Y en la parte derecha encontramos el Stack ID, que nos va a permitir saber en todo momento a qué número pertenece un determinado switch y también en qué modo de funcionamiento está trabajando. En la parte derecha de este switch encontramos un total de 4 ventiladores para extraer el aire caliente de su interior. Los switches de la familia DGS3630 que no son PoE únicamente incorporan 2 ventiladores. Sin embargo, este equipo, al ser PoE y por tanto consumir mayor energía y calentarse más, incorpora un total de 4 ventiladores para mantener el calor generado en su interior bajo control. Por supuesto, también encontramos las típicas aberturas para los tornillos para enracar el propio dispositivo al rack donde lo conectemos. Y en la parte izquierda de este DGS3630-28PC encontramos los típicos agujeros, las típicas rejillas para ventilar correctamente este switch gestionable L3 con puertos PoE Plus. Por supuesto, aparte de estas rejillas de ventilación, también encontramos los correspondientes agujeros para los tornillos y colocar este switch en el rack. Por último, en la parte trasera de este D-Link DGS3630-28PC encontramos la fuente de alimentación para alimentar los componentes internos de este switch y, por supuesto, todos los dispositivos que tengamos conectados en los puertos Gigabit Ethernet con soporte PoE Plus. En la parte derecha encontramos una fuente de alimentación redundante que se puede instalar de manera opcional y que no viene con la compra del propio switch DGS3630. Gracias a esta fuente de alimentación redundante podremos tener alta disponibilidad, de tal manera que si una fuente de alimentación falla, automáticamente entra la segunda fuente de alimentación. En la parte central encontramos también una pegatina con la versión de hardware del equipo, que en nuestro caso es la A1, y también con la versión de firmware por defecto, que es la 2.00015 imagen estándar SI. Debemos recordar que este switch tiene un firmware con licenciamiento, de tal manera que depende de la licencia tendremos más opciones o menos. Por supuesto, también tenemos el conector Kensington para asegurar el propio switch en el rack. Y por último, la toma de tierra para conectar este switch a la toma de tierra que tengamos en el rack o en la habitación. Una vez que ya conocemos las principales características de este switch, próximamente en redstone.net os vamos a ofrecer un completo análisis de todas y cada una de las características técnicas hardware que tiene y también de todas y cada una de las opciones que tienen los diferentes firmwares, tanto la imagen estándar como la avanzada como la imagen MPLS, que incorpora todas las funcionalidades de Layer 2 y Layer 3, es decir, un switch multicapa, capa 2 y capa 3. Os esperamos en redstone.net.